eh, os voy a hablar de KQL. Digamos que en el momento en el que estamos, así como hay un cambio fundamental y es la cantidad de datos que se generan en tiempo real. Estos datos vienen de sensores, de logs, es un cambio muy importante. Hoy voy a hablar de esto y el lenguaje para preguntarle cosas a los datos que se mueven en tiempo real. Tal como aparece en el título, este lenguaje es KQL y está sobre Microsoft Fabric. El hilo de la charla será un poco iniciarnos en el lenguaje, a ver una pequeña demo en tiempo real de cómo podemos empezar a aprender un poco sobre el lenguaje y otra serie de cuestiones de integración y demás, ¿vale? Entonces, primero, lógicamente, presentarme. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Alejandra Ben, trabajo como Data Engineer en NTT Data, aunque mi background no es técnico, yo vengo del mundo de recursos humanos, sí en el ámbito de la consultoría tecnológica, del mundo tecnológico, pero no tengo un background técnico y hace unos años empecé a formarme y con la idea de una mayor digitalización en mi área y al final, pues ha derivado a que he llegado a esta posición porque realmente me apasiona el mundo de los datos. Como dos detalles así, digamos, en mundo de comunidad, soy anfitriona en Women for Technical Talks porque todavía las mujeres somos minoritarias en el mundo técnico, todavía es un mundo en el que predominan los hombres y necesitamos empujar para que cada vez haya más chicas. Y soy miembro del equipo de Power Platform de Madrid, que organizamos eventos de este ecosistema, también temas de IA, Fabric y demás. Os dejo ahí mis contactos, tanto mi correo electrónico como mi LinkedIn. Suelo ser bastante activa en LinkedIn, así que si al final de la charla tenéis alguna duda o queréis la presentación o similar, pues os la haré llegar sin problema. Entonces empezaremos con los fundamentos, ¿vale? Los fundamentos es un poco el cambio de paradigma, es decir, pasamos del batch al tiempo real. Y también hablaremos de KQL, qué es y dónde vive, ¿vale? Entonces, el cambio de paradigma es básicamente, antes estábamos en un mundo en el que los datos se generaban y a lo largo de, podría ser un día y demás, con una cierta velocidad y eran datos, digamos, de alguna manera podemos denominar como en reposo, ¿vale? En RPs, en CRMs y similar, y se procesaban por lotes, lo que denominábamos batch, que normalmente se descargaban que el vuelco de estos datos, no la descarga, el vuelco de los datos, muchas veces se realizaba una vez al día o cada hora, normalmente solía ser por la noche, ¿vale? Pero a día de hoy los datos se generan en tiempo real. En este momento en el que yo estoy comentándose esto y dándose esta charla, se están generando miles y millones y una cantidad brutal de datos, tanto pues de transacciones comerciales, de telemetría, de elementos de IoT, millones de eventos por segundo. Entonces esto supone un cambio fundamental en el paradigma que tenemos hasta ahora, ¿vale? Entonces, para estos datos que digamos estaban un poco más estáticos, utilizamos y seguimos utilizando el lenguaje Transact SQL. Pero si el dato se mueve, este lenguaje pues quizás no nos sirva. Entonces tenemos que plantearnos el introducir un lenguaje nuevo. Y ahí es donde nace o aparece KQL. ¿Y dónde vive? Vale.
Pues KQL vive en Microsoft Fabric, ¿vale? Entonces, tenemos el Event Stream, que es la captura de datos en movimiento. Estos datos en movimiento van a ir a un Event House, una KQL Database, y nosotros haremos queries en KQL, que es el entorno, ¿vale? En query setter será donde haremos estas queries para, digamos, poder hacer consultas a estos datos en tiempo real, ¿vale? Entonces, hasta ahora, supongamos los que trabajamos con bases de datos relacionales, que yo fundamentalmente trabajo con Power BI, pues tú tienes un entorno, por ejemplo, un Visual Studio Code en el que, también pues lanzas tu query en SQL y bueno, pues te traes los datos que tú necesitas. Pero estos son datos más estáticos. Ahora tenemos datos más dinámicos. Entonces haremos algo muy similar, pero en otro lenguaje y en otra herramienta o entorno, por decirlo así, ¿vale? Y por último tenemos Power BI Activator, ¿vale? Que es un poco lo que aparece en la presentación. Entonces, KQL es el motor analítico de real-time intelligent dentro de Microsoft Fabric. Conecta el almacenamiento masivo de los datos con la acción Power BI Data Activator. Entran los datos, se consultan con KQL y así se decide. Y las decisiones son en tiempo real. Y de alguna manera esto cambia mucho la manera de ver las cosas, es decir, las decisiones ahora se toman decisiones en minuto, en segundo, no es, digamos, el paradigma que teníamos hasta ahora. Y bueno, pues ahora necesitamos conocer este lenguaje. Seguramente que muchos de los que estamos como ponentes y muchos de los que estáis del otro lado trabajáis y habéis trabajado con SQL. ¿Vale? KQL sí que es cierto que en el momento en el que sabes SQL la transición es bastante sencilla, tiene ciertas similitudes, ¿vale? Entonces KQL, o sea, Custom Query Languages, es más seguro que SQL porque es un lenguaje de solo lectura. No hay riesgo de el ejecutar el update o el delete de una base de datos que siempre tenemos tanto los que nos dedicamos a esto, sobre todo los que empezamos. Yo, por ejemplo, no tengo mucha experiencia y siempre es no modificar nada que vaya a alterar los datos y demás. El rendimiento es muy alto, ¿vale? Puede escanear miles de millones de registros y extraer texto de logs y demás en fracciones de segundo. Es decir, si tú estás manejando datos en tiempo real, necesitas algo que tenga un rendimiento muy alto para que también te devuelva esas consultas a la mayor velocidad posible. Y es un flujo que podríamos denominar en tramos o en escalas, es decir, es un flujo de arriba a abajo y es un flujo lógico. Se lee de arriba a abajo, se utiliza el símbolo de tubería, que lo veréis luego en la demo, y entonces los datos fluyen exactamente como en esa tubería, es decir, primero lee lo que primero entra, luego lo siguiente y demás. En la siguiente slide veréis un poco el símil que hago con estos datos, que es como la metáfora del embudo, de cómo fluyen los datos, ¿vale? Lo primero siempre y fundamental es tener el nombre de la tabla. Luego veremos en la demo que en este caso tenemos una tabla que se llama Storm Events, que se refiere justamente a esto, a este tipo de eventos catastróficos, por decirlo así. Entonces, nombre de la tabla, where, que te filtra filas específicas, project, que selecciona o recorta columnas,
el summarize que las agrupa y el render que genera una visualización. Y cada operación recibe los resultados de la operación anterior, es decir, es justamente un embudo. La tabla, where, entonces, claro, al final el final del embudo es el resultado de los procesos de cada uno de los tramos anteriores. Vamos a ver un poco, pues eso, ya hemos visto, bueno, ya he hablado de un poco un lenguaje, el otro, y esta es una diapositiva que a mí me gusta porque hace un poco la comparativa entre las dos filosofías, ¿no? La filosofía que tiene el SQL versus la filosofía que tiene KQL. El SQL es un lenguaje declarativo, es decir, tú lo que le dices al motor es lo que necesitas obtener y el motor decide cómo va a resolver eso, ¿vale? Entonces, sí es verdad que a pesar de que SQL es un lenguaje relativamente sencillo, cuando ya te planteas consultas muy complejas, que yo me he enfrentado a algunas en un sector en el que bueno, la base de datos era complicada y estaba bueno, pues, con algunas deficiencias en cuanto a su esquema y demás. No era realmente la mejor práctica, no se había diseñado de la manera más correcta. Ya tienes que hacer consultas muy complejas y ahí ya se te hace un poco más difícil estructurar la consulta y leer la consulta si es una consulta que ha ejercitado otra persona y que tú tienes que entender. Sin embargo, en el caso de KQL, al ser un lenguaje secuencial, es como que las instrucciones van paso a paso, entonces es mucho más sencillo de entender. Sabes que partes de la tabla, entonces ya directamente es como sé dónde estoy trabajando, sé dónde me estoy centrando y voy leyendo de arriba abajo, es decir, parto de la tabla, lo primero que voy a hacer es esto, lo siguiente es esto, entonces es muy fácil de escribir, es muy fácil de escribir, de leer y también es muy sencillo de automatizar. Entonces aquí tenemos un poco la piedra roseta de SQL a KQL, que nos serviría como, vale, si yo sé SQL, ¿hay alguna manera o algún tip de que yo pueda pasar de SQL a KQL? Pues sí. Entonces, el select from table X, la que sea, en KQL se traduce como el nombre de la tabla, simplemente, su nombre. Select from, no necesitas, simplemente necesitas decirle qué tabla, en qué tabla vamos a buscar o qué vamos a hacer. Cuando seleccionas diferentes columnas, ¿vale? El equivalente es lo que habíamos dicho del elemento de tubería y project. Project te dice columnas al elegir. Where es the same, es lo mismo, es una condición en un caso o en otro, con la diferencia de que siempre estamos con esta barra, digamos, vertical. Group by, en KQL utilizamos summarize. Order en KQL utilizamos sort by. Puede ser tal como hacemos en SQL, descendente o ascendente. Y luego siempre intentamos muchas veces cuando tenemos muchos datos pues quedarnos con los 10 principales registros, los 20 principales registros. Entonces en SQL tendemos al top 10, top 20, bueno, depende un poco de cuán grande sea la base de datos. Se puede utilizar top en KQL, pero normalmente o lo más habitual es utilizar take. Vamos a ver como los 4 pasos, o sea, los 4 pilares básicos que luego te permitirán hacer las consultas, que es lo que he comentado antes, que es el take, project, summarize y render. Vale.
Entonces, pues, primero voy a hacer como una parte teórica de los casos más o de los pasos más básicos, y luego ya lo veremos en una demo que os indicaré, bueno, su entorno que es gratuito, no supone coste, os explico un poco cómo acceder, y es una manera muy didáctica de empezar a trabajar con KQL. Este primer paso sería lo de explorar y filtrar, que en este caso utilizaríamos take y where. Entonces aquí tenemos la consulta, es la tabla Store Events. Le decimos que el estado sea Florida, que el tiempo, o sea, que se hace 7 días, ¿vale? Que el momento en el que se inició el evento es 7 días. Es más sencillo que muchas veces las fechas en SQL, más sencillo. Y haces una búsqueda indexada, es decir, quieres que el estado sea Florida, que haya pasado hace 7 días y que el evento que ha sucedido sea un tornado. Entonces utilizas palabras completas, ¿vale? Le dices, bueno, pues los 10 más destacados. Esto luego lo veremos cómo saca la información. El siguiente paso o el siguiente caso sería el dar forma a los datos, ¿no? Que para ello utilizaremos Project y Extend. Project lo que hace es seleccionar columnas específicas. ¿Qué hace? Pues bueno, esto nos permite mejorar mucho el rendimiento. ¿Por qué mejoramos mucho el rendimiento? Porque reducimos los datos en memoria. Y Extend lo que hace es que crea columnas calculadas sobre la marcha, sin hacer en ningún momento, sin alterar la base de datos original. Recordemos que es un lenguaje exclusivo de consulta que nunca va a alterar los datos de inicio, ¿vale? Entonces, en este caso, le decimos que seleccione las columnas de State, Event Type y Total Damage, ¿ok? Y le decimos que ese Total Damage sea la suma de Damage Proprietary y Damage Corp. Entonces, automáticamente ya tengo mis datos en el que tengo el estado es Florida, el event type, el tipo de evento es un tornado, y el total damage, que será la suma de esos dos damage, o sea, los daños a la propiedad y corpse, que no recuerdo ahora mismo en español qué es, te dará ya automáticamente la suma. Esto sí es cierto que al ser tan rápido también te permite, en este caso es unos datos bueno, pues, de prueba y tal, pero si realmente fueran otro tipo de datos, te permite tomar decisiones muy rápido. Enseguida pues estás viendo cantidades. Esto se puede asimilar en retail, por ejemplo, a compras o a las unidades que tenemos en stock, cosas de este tipo que en muchos empresas de gran tamaño estos datos también se generan en tiempo real. El tercer paso sería agrupar y analizar, que aquí es donde tenemos Summarize y Bin, ¿vale? Entonces, la función Bin lo que hace es que agrupa datos irregulares de streaming en intervalos de tiempo perfectos. Es decir, pues le dices, me agrupas datos en un día, una hora. Es esencial para
crear gráficos de series temporales, es decir, tienes datos irregulares creados en el tiempo, me los agrupas y con eso puedo representarlos gráficamente. En este caso, por ejemplo, es summarize total eventos igual a count by being start time one day state. Con esto lo que generas es la suma de los eventos, o sea, cuando los eventos y de alguna manera los agrupa en día 1, día 2 y día 3, y esto luego veremos que nos permite generar gráficos de series temporales en el que podemos ver tendencias y demás, y que nos ayuda mucho en la toma de decisiones. La visualización integrada. El propio KQL tiene un elemento de visualización integrada, es decir, ya nos genera directamente gráficos. Luego creo que hay, si mal no recuerdo, hay uno en el vídeo de la demo. Entonces, transformar datos complejos y que están en tiempo real en un bar chart, un pie chart, en un tie chart, lo hace mucho más visuales para posiblemente gente de negocio, detectar anomalías, verlo. Muchas veces el visual nos permite detectar tendencias mucho más rápido que nos llevarán a tomar determinadas acciones con respecto a este. Importante, el render siempre es la última línea de la consulta, que es el que realmente nos va a dar el gráfico, ¿vale? Como podéis ver en esta consulta y la que veremos después en la demo. Entonces vamos a hacer aquí el pipeline completo de una query, ¿vale? Entonces extraemos la fuente, filtramos, transformamos, enriquecemos, hacemos una agregación temporal, ordenamos y luego aplicamos render si queremos una visualización. Entonces esto sería como la chuletilla a tener inicial para empezar a trabajar con KQL. Y ahora, pues bueno, en la parte de la demo hacemos un poco la parte teórica, entonces en la demo se ve como mucho más claro. Lo primero es preparar un poco el entorno, ¿vale? Este es el enlace, ¿vale? Al que es el que podéis acceder e iniciáis sesión con una Microsoft Account. Mostrará esta interfaz que veis aquí y tenemos el panel de connections vacío por el momento, ¿vale? Y como veis aquí, pues yo estoy logueada con mi nombre y mi Microsoft account que tengo asociada a este entorno. Después lo primero que tenemos que hacer es agregar una conexión. De manera que lo que hacemos es presionar en Add, introducimos esta URL, que es un poco la URL que vamos a tener como de pruebas, y yo le he denominado Ale Cluster y le damos a añadir. Una vez que le damos a añadir, ya vemos que está conectado y que al expandirse se ven varias bases de datos. Y nosotros iremos a la base de datos que pone samples, ¿vale? Como veis está siempre contoso, muy asociado a Microsoft y todos los entornos de prueba. Y aquí dentro de samples tendremos que buscar la tabla que os enseñaré ahora, con la que iremos a trabajar, que será dentro de Tables, Stone Evidence, que es la misma que he utilizado para las
los elementos teóricos. Y ejecutamos la primera consulta, ¿vale? Entonces, como hemos hecho siempre, lo primero, ¿con qué tabla estamos trabajando? Es importante cuando lo probéis, porque es posible que si no, no os funcione y os dé error, que aquí siempre os aparezca el nombre de vuestro clúster .samples, ¿vale? Si en el caso de que no os aparezca es que no habéis seleccionado correctamente samples. Entonces, seleccionad correctamente samples, aquí os aparecerá. Entonces, directamente es muy sencillo, es un entorno muy sencillo. Simplemente, pues, escribes la query correspondiente, le das a Run y te saca los datos. Entonces, ahora vamos a ver un pequeño vídeo en el que he lanzado varias queries con diferentes finalidades. Espero que se vea bien. La primera es la que habíamos hecho antes, que es la de explorar la tabla, ¿vale? Entonces es Storm Events Take 10, es decir, quiero ver los 10 primeras entradas de esta tabla, ¿vale? Entonces, una vez que hemos hecho la exploración, lo siguiente es, queremos hacer un filtrado, lo que comentábamos antes. Nuestro rendimiento va a ser mucho mejor en el caso de que filtremos, porque tendremos menos datos en memoria. Entonces filtramos por el estado de Texas y tomamos los 20 principales eventos. Sí es cierto que inicialmente le he dado a ejecutar para que se vean donde todos son Texas y después me quedo solo con los 20 primeros. En el siguiente vamos a utilizar Project para seleccionar columnas. Volvemos a hacer el filtrado, volvemos a seleccionar el estado de Texas y seleccionamos las columnas Start Time, Event Type, Damage Propriety and Death Diary. Sí es cierto que aquí he cometido el error de, que es muy importante, el hecho de lo que os decía, el slash, la línea vertical es fundamental y enseguida te canta que está mal, que te da un error. Entonces, es básico, ¿vale? Ahí sí es cierto que he tenido algún problemilla y Start, Event Type, Start Time, Event Type, Damage Propriety. Tengo ahí mis he tenido ahí mis guerras con el teclado. Damage Propriety. A medida que sí es cierto que va, ya te va de alguna manera cantando los campos, lo cual es de gran ayuda. Y nos quedamos, volvemos a utilizar take y nos quedamos en este caso con las 20 entradas. ¿Vale? Lo siguiente que vamos a ver es lo que decíamos, un poco de cómo crear columnas calculadas al vuelo, ¿vale? Que aquí pues volvemos a hacer un filtrado, volvemos a utilizar Project y después lo que hacemos es utilizar Extend
para justo crear estas columnas calculadas. De manera que hagamos que el damage in million, los daños causados en millones, sean igual a, bueno, pues una cierta condición, una cierta cantidad que introducimos, y que también, bueno, pues que haya un número de fallecimientos, muertes y demás mayor a 0, y nos quedamos con las 20 primeras entradas. Perdón. Bueno, esto es un poco realmente para que veáis, ¿vale? Cómo se puede hacer. En el vídeo están prácticamente todas las todos los elementos que hemos visto, ¿vale? Explorar la tabla, filtrar, seleccionar columnas, generar columnas calculadas con Stem, agrupar y contar con Summarize, crear un gráfico de series temporales con Bing, un pipeline completo con gráfico, variables con LED, perdón, y detección de anomalías que KQL para, yo, por ejemplo, que estoy intentando, bueno, pues estoy en mi segundo año de ciencia de datos. Para aquellos que nos apasiona la parte de Machine Learning, pues KQL es muy útil para la detección de anomalías. Y luego vemos la parte de integraciones. Deciros que si era por no poneros el vídeo completo, en el caso de que queráis la presentación, os podéis poner en contacto conmigo y os paso el vídeo de toda la demo y la presentación y demás. Entonces, integraciones de KQL están con Power BI, con Data Activator y con Copilot. A ver, hay más, pero bueno, he escogido como 3 elementos como muy representativos. Entonces, tenemos un event house de datos crudos como fuente de datos, ¿vale? Y entonces vamos un poco a comparar Direct Query con Query Folding y los cálculos que se ejecutan en KQL y los datos en tiempo real sobre datos que se actualizan solos. Entonces, en el Real Time Dashboards, ¿vale? Nosotros, los que trabajamos con Power BI, sabemos que tenemos bueno, pues el modo import, el modo Direct Query. Entonces, Power BI recibe solo datos agregados, no millones de eventos en crudo, es decir, no estamos continuamente recibiendo datos, no son datos en tiempo real. Pero en el caso de que sí se esté generando, el cliente esté generando datos en tiempo real, los nativos es mucho más sencillo utilizar KQL directamente para mosaicos y demás que se actualizan en segundos. Es decir, imaginaros que tenéis un gráfico, el gráfico X, y ese gráfico se va a estar actualizando en segundos en base a el flujo de datos que le esté entrando justo en segundos, minutos. Nosotros realmente, yo por ejemplo, no trabajo con en Power BI no trabajas con datos que se modifiquen con tanta frecuencia, ¿vale? Y esto es ideal para, la parte de Real Time Dashboard es ideal para la monitorización operativa sin modelos semánticos. Y KQL y Data Activator es un elemento como muy potente. ¿Por qué es un elemento muy potente? Data Activator realmente lo que hace es ejecutar una acción si sucede algo, ¿vale? Entonces, si tienes una condición X, ¿vale?
mi inventario está por debajo de X unidades. La presión de X, sobre todo en entornos en el que muchas veces corre peligro la salud de la gente o la estabilidad, que es el hecho de la presión de una determinada máquina o un determinado tal, está por debajo del rango que es realmente seguro. Pues automáticamente lo que hace es, pues está continuamente revisando esos datos y si ve que en ese momento sucede eso, va a lanzar un warning, va a lanzar un aviso, va a lanzar un flujo automático de manera que va a enviar una alerta al equipo que le corresponda solucionar el problema o tener en cuenta esta situación. ¿Por qué? Pues es cierto que tener datos en tiempo real no nos sirve para nada si no realmente implementamos acciones en tiempo real. Es decir, es muy útil tener datos en tiempo real para actuar en tiempo real, porque si tenemos datos en tiempo real y actuamos mucho más tarde, pues no tiene ningún sentido. Entonces, esto es un poco una sinergia muy buena entre ProCode y LowCode, ¿vale? En el sentido de que con algo relativamente sencillo, que Cacuele no es un lenguaje excesivamente complicado, podemos establecer digamos, una query que lance un determinado warning, que esto es que podamos integrarlo con Data Activator y que esto permita pues salvar situaciones críticas porque estamos manejando datos en tiempo real y estamos actuando en tiempo real. Y después tenemos en este caso he pensado un Copilot como asistente de IA, pero bueno, ahora mismo tenemos muchas otras opciones y cada vez sabemos que el tema ya está avanzando a pasos agigantados. Entonces nosotros en la terminal meteremos esta query que os enseño, es decir, metes esta o cualquier otra que sea importante para tu negocio y te permite de alguna manera añadir dos streams, dos descripciones a las columnas de tus tablas en Fabric, nos da contexto de negocio, le da contexto de negocio a Copilot, mejora drásticamente la precisión de las consultas generadas y bueno, esto supone una mejora sustancial en el rendimiento de Copilot, en la respuesta que obtenemos y en gestionar mejor, digamos, datos en tiempo real para que nos ayuden que la IA aprenda también de alguna manera en tiempo real. Yo, salvo la demo, hasta aquí llegaría la presentación. Si es verdad que para cualquier cosa os podéis poner en contacto conmigo, esos son mi correo y mi LinkedIn. Hay también otras herramientas de aprendizaje que os puedo hacer llegar, que son herramientas de aprendizaje bastante útiles, conocidas y bastante didácticas y entretenidas. Algunas sí están planteadas como retos o como un juego. Y creo que Cacuele será un poco el lenguaje, no que vaya a sustituir, pero sí el lenguaje que vaya a ser el equivalente al SQL que hemos usado durante todos estos años, porque cada vez tendremos más tendencia a trabajar todos aquellos que nos dedicamos al mundo del dato con datos en tiempo real. Y esto nos llevará a que tengamos que, también tener dashboard, tener visualizaciones, tener todas estas herramientas que el negocio siempre nos reclama en tiempo real.
agradeceros que, bueno, pues que habéis pasado aquí un sábado de calor, por lo menos en Madrid, y espero que os haya servido como de iniciación a este lenguaje que yo creo que tiene como muchas posibilidades a futuro y nada, simplemente agradeceros vuestra asistencia. Un saludo.